Muy buenas tardes, bienvenidos todos nuestros seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. En este caso ya la cápsula número 111 cápsulas, cuyo mero objetivo es contribuir a la cultura jurídica de la sociedad desde nuestros espacios. Recuerden que tenemos nuestro canal en Facebook, Cultura Jurídica Televisión, y en Facebook, Cultura Jurídica Televisión también. Y además también se me olvidaba mencionarles que en Instagram tenemos un grupo que se llama Cultura Jurídica también, Televisión, y ahí estamos publicando también conferencias, pláticas que hemos dado y nuestras acostumbradas microcápsulas semanales. Y bueno, el día de hoy un tema a petición de nuestro público seguidor que ha compartido nuestras cápsulas. Tenemos dos temas, el tema de la ley Ingrid y el tema de la inconstitucionalidad de esta iniciativa de ley de cobranza delegada. Vamos a comenzar con el tema de la ley Ingrid. ¿Por qué se llama la ley Ingrid? Bueno, desafortunadamente en el año 2020 hubo un feminicidio, como desafortunadamente han ido en aumento este tipo de casos, en contra de Ingrid Escamilla, donde desafortunadamente y de manera terrible las fotografías del cuerpo mutilado y pues descarnado en este caso de la víctima, se publica y se filtran estas fotografías a diversos medios de comunicación. Y bueno, esto desafortunadamente causa una clara violación a los derechos humanos, a los derechos del ofendido, de las víctimas, y al honor, al respeto que se merecen, y además que se causa una revictimización para sus familiares el que se publiquen este tipo de fotografías, no solamente del hecho como tal, sino también de lo que obre en los registros de las carpetas de investigación tratándose de las víctimas del delito, ¿no? No solamente es el caso del feminicidio que estamos comentando y que fue lo que impulsó que se diera esta ley Ingrid, sino en cualquier otro caso donde la víctima sea expuesta de alguna manera mediante la transmisión, difusión, publicación de estas fotografías, pues no debería de ser. Deberíamos de apelar a la conciencia, a la razón de los medios de comunicación y de las personas, a los valores de las personas, para que pues si tienen acceso a esas fotografías, pues no se publiquen, no se divulguen, se reserven, se guarden en secrecía y solamente se utilicen para efectos de la investigación que se haga de delitos graves, ya sea un secuestro, una lesión grave, algún delito sexual, o en ese caso un homicidio o un feminicidio, ¿no? Entonces, sin duda este es un avance. Ya se habían hecho intentos porque en el catálogo de delitos contra el honor se pudiera restringir este tipo de conductas, prohibir, pero no fue funcional, y finalmente se reforma el artículo 225 del Código Penal Federal, para que finalmente se apruebe una figura delictiva penal donde se sancione hasta con 10 años de prisión, que es una sanción pues de media elevada, a quienes publiquen, difundan, exhiban este tipo de fotografías que afectan sin duda a los familiares de la la víctima misma, si es que no fue objeto de homicidio, a su honor, a su honra, al respeto que se debe tener a la víctima, así como no se deben de difundir las imágenes de los presuntos responsables, pues para garantizar en cierta manera que se respete su presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Pues hacia las víctimas también se les tiene que respetar ese derecho a que se publiquen este tipo de fotografías, sus datos personales, su privacidad. Y no fue el único caso, desafortunadamente ya ha habido muchos casos en los que se publican fotografías de las víctimas del delito sin que se tenga
sin que estos tengan alguna sanción, algún reproche, alguna reprimenda. Y bueno, sin duda esta será un gran paso para que pues queden totalmente prohibidas ese tipo de conductas por demás aberrantes. A nadie nos gustaría que de un familiar estuvieran publicando sus fotografías de las lesiones que se le hayan ocasionado o de cómo quedó el cuerpo, ¿no? Entonces, en base apelando a esa razón, a ese respeto, pues así debería ser para todos los funcionarios públicos que estén involucrados en la investigación de este tipo de delitos, y para cualquier persona que por alguna razón tenga acceso a este tipo de documentos, a ese tipo de registros, pues no publicarlos, ¿no? Mantenerlos en reserva y que solamente se utilicen en la investigación de dicho delito, ¿no? Obviamente esta famosa ley Ingrid, que prevé la reforma al Código Penal Federal, ya se aprobó por la Cámara de Diputados. Ahora falta que la Cámara Revisora, la Cámara Alta, la Cámara de Diputados, haga lo correspondiente aprobando esta ley y que armonicen. De hecho, en algunos estados como la Ciudad de México, Tlaxcala, me parece, Morelos, ya aprobaron algo similar. Esto va a dar pie a que las legislaturas de los estados hagan lo propio al reformar sus códigos penales a nivel estado, e igualmente ya en el foro común también se sancione este tipo de conducta. Seguramente sucederá por ejemplo en el caso de Puebla, y que bueno, este tipo de conductas no queden impunes, se sancionen, y sobre todo evitar que se divulguen, ¿no? O sea, no tanto la represión del delito, sino que se prevenga este tipo de conductas, ¿no? Recuerden que en el caso de homicidios y feminicidios, pues siempre será mejor evitar que se consuma el delito, o sea, todas las medidas de prevención. Pero bueno, si ya finalmente el delito se consumó, pues ya será responsabilidad de las autoridades que se sancione y se castigue, como es el caso de esta ley que pretende sancionar a quienes difundan las fotografías, imágenes o registros de las víctimas, lo cual me parece un acierto de quienes aprobaron esta reforma al Código Penal. Y el segundo punto, que también me pidieron que lo comentara, que por ahí se mencionó en los medios, incluso el presidente de la República, como titular del Ejecutivo, hizo una manifestación, una opinión sobre este tema, es la famosa ley de cobranza delegada. Iniciativa de ley, porque todavía no se ha aprobado en el fondo del tema. E incluso el presidente comentó que no lo iba a aprobar, que iba a ejercer su derecho de veto en dado caso que se aprobara. ¿Y a qué se refiere cobranza delegada? Como su nombre lo dice, es una ley a través del cual se delega a los empleadores el poder descontar créditos, pagos en relación a créditos que hayan obtenido los trabajadores, no por voluntad propia del trabajador, sino que en ese caso se le quiere delegar al patrón de que de manera pues un poco discrecional se le descuente de su salario esas amortizaciones, esos créditos, esos pagos, sin que exista la voluntad del trabajador, lo cual me parece ya en este contexto violatorio tanto de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 110 como de la propia Constitución, el artículo 123, y de los tratados internacionales que México ha suscrito en materia del trabajo y supervisados por la Organización Internacional del Trabajo, porque recordemos que el salario del trabajador, si bien es cierto, la propia ley dice que es inembargable, sí hay casos en los que sí se puede embargar, que obviamente es una figura distinta, porque el embargo es un medio de garantía, de aseguramiento. En casos, por ejemplo, de materia mercantil o de alimentos, pues sí se puede descontar el salario del trabajador hasta un cierto porcentaje. Por ejemplo, en el caso de los alimentos hasta un 50%, en asuntos mercantiles hasta un 30%, pero en este caso no se trata de un embargo, sino se trata de que el patrón retenga
parte del salario sin que sea de los casos así establecidos por la ley. Por ejemplo, recordemos que al trabajador sí se le puede hacer cobranza autorizado por él mismo de créditos ante el Fobiste, ante el Infonavit, ante el Fonacot, en temas de seguridad social, pero no por otro tipo de créditos o de cobranzas de empresas o de entes privados, ¿no? Porque obviamente esto traería un estado de indefensión para el trabajador que no ha dado su voluntad para que los créditos que él haya contraído y que él se haya sido responsable diera esa voluntad para que efectivamente se le descontara de su propio salario. Incluso hasta esta ley comenta de que se le podría retener al trabajador hasta el 30% de su salario, pero en este caso la gran diferencia que hay en esta ley de cobranza delegada es que esta delegación de cobranza no es directamente hacia el empleador, hacia el patrón, y no por anuencia o por voluntad del trabajador. Entonces esta ley pues en cierta manera es peligrosa para los derechos del trabajador, para sus ingresos. Ya el propio presidente ha mencionado que no la va a aprobar, que la va a vetar en dado caso que se apruebe. Yo pienso que esta ley, pues, si bien es cierto, fue una iniciativa, no creo que se apruebe, por lo menos en esos términos, porque bueno, obviamente hay muchas cuestiones en riesgo. Si ya de por sí, en muchas ocasiones, al trabajador se le llega a descontar de manera irregular su salario, ahora imagínense si se delega esa facultad al patrón y que el patrón decida que se le descuente parte de su salario por X crédito sin que exista la voluntad, pues obviamente pone en riesgo los ingresos del trabajador. Entonces, por cuanto hace la primera ley que hemos comentado, la ley Ingrid, pues es un acierto para proteger el honor de las víctimas, de la parte ofendida, de los familiares, y en el caso de la ley de cobranza delegada, pues es un desacierto porque pues pone en inseguridad jurídica los ingresos del trabajador, lo deja en estado de indefensión, y bueno, así como se plantea esta ley de cobranza delegada, pues sí viola la propia Constitución, la Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales en esta materia, ¿no? Entonces son los dos temas que quería comentar, porque los dos temas son recientes, son de hace pocas semanas. En el caso de la ley Ingrid, del miércoles pasado me parece que fue cuando se aprobó, y bueno, pues no quería dejar desapercibido estos dos temas jurídicos y con implicaciones sociales muy definidas, y bueno, pues esperemos hayamos abonado al mejor entendimiento de estas dos leyes. Recuerden que ya nos estamos acercando el próximo 10 de abril, en alguna vez mencioné 11, no, es el 10 de abril, el ejercicio de revocación de mandato, invitándoles a todos los que estén en opción de votar, que cuenten con su credencial de elector y estén registrados en el padrón de electores, pues que ejerzan ese derecho ciudadano, ese medio de participación ciudadana, donde manifiesten su voluntad si el titular del Ejecutivo sigue o no en sus funciones. Sin duda es un ejercicio inédito, es la primera vez que se va a realizar, y bueno, siempre es importante, ya lo hemos comentado en otras cápsulas, ese tipo de ejercicios de democracia directa, democracia participativa, que no se habían dado anteriormente, y que sin duda es un botón de muestra de qué tanto la ciudadanía quiere participar, porque no es el que vayan o no a votar la gente, no es cuestión ni del INE ni de la autoridad, es el ciudadano quien decide ser responsable o no ser responsable, ser indiferente o ser comprometido con los grandes temas de su sociedad, del país, ¿no? Pues muchas gracias, esto es lo que quise comentar en esta microcápsula, esperando la puedan compartir en sus perfiles. Recuerden, estamos en el canal de Facebook para que se puedan suscribir, y también en nuestro canal de Facebook, Cultura Jurídica Televisión, para que también se puedan integrar a los grupos, ¿no?
Y recuerden que la Red de Abogados Puebla y Puerto Morelos pues está a su servicio, asesoría preventiva. Recuerden que muchos de los temas jurídicos que nos suceden se pueden prevenir, y si no, si ya está el problema encima, pues la asesoría jurídica correctiva e integral, ¿no? Nuestro conmutador para citas es el 222-941-0763. Ahí los podemos atender, y nuestro correo redabogadosdemocráticos@gmail.com. Gracias, qué bueno que nos saluda aquí el maestro Víctor Manuel, muchas gracias, está siempre pendiente de nuestras cápsulas, le saludamos, y bueno, a todos los que nos estén viendo y escuchando en la grabación de esta cápsula. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana, disfrútenlo, y bueno, desearles lo mejor para el día de hoy. Hasta la próxima.